Aquí en el Ecuador, el 13 de abril es el Día del Maestro Ecuatoriano. Se estableció oficialmente en 1920 en el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno, justamente para, como reconocimiento al legado intelectual y pensamiento crítico de este amateño notable como es Juan Montalvo, que dejó mucha influencia en la cultura y en la educación nacional. Su pensamiento está plasmado en muchas obras, como las Catilinarias, una crítica muy fuerte al gobierno del dictador Benquinilla, los 7 tratados, que es una serie de ensayos en filosofía y literatura. También está los capítulos que se olvidaron a Cervantes, que es una imitación y una continuidad del Quijote. Esas también sus obras como El Cosmopolita, igual ensayos y una crítica frontal como era Juan Montalvo hacia García Moreno. Y su último contenido fue Geometría Moral, una especie de autobiografía afectiva y sobre todos los principios éticos que él le caracterizaba. Y justamente sobre este Día del Maestro Ecuatoriano, en nuestro canal Mitad del Mundo, en nuestro programa Línea Equinocial, vamos a hablar con el doctor Mario Montenegro Jiménez. Tiene amplia trayectoria de profesor universitario, tiene un doctorado, PhD, en Brasil, en comunicación y educación. Te doy la bienvenida, Mario, qué gusto tenerte acá. Buenos días. Buenas tardes, Julio Miguel. Realmente muy contento, muy alegre de haber venido a compartir con un dialecto amigo, sí, unos cuantos comentarios respecto a este día importante como es el Día del Maestro Ecuatoriano, y que desde luego sí forma parte de esta configuración crítica del pensamiento social en el Ecuador, porque en realidad el Día del Maestro y sobre todo Montalvo fue una de las figuras más prominentes en materia de letras, pero letras críticas, como llamamos, ¿no? Sí. Estoy muy contento de haber venido a compartir contigo en esta tarde, en este diálogo que esperamos sea de alguna manera un diálogo fraterno en torno a un tema que realmente creo que nos apasiona. Mira, Mario, siempre es bueno hacer una autocrítica, una autoevaluación positiva, por supuesto, porque tanto personas de los Estados Unidos como ecuatorianos, como por ejemplo Milton Friedman, un premio Nobel en economía, dice que la educación ha fracasado. El autor de este libro, El salto cuántico de la educación mundial, Gabriel Hurtado Valencia, él dice justamente que el problema nuestro para que nos encontremos en esta situación actual de edad media, deshumanizados, es la educación. ¿Qué te parece, Mario? Yo tengo quizá una impresión un poco distinta, porque al parecer, con tanta evolución que ha habido en los últimos años, sobre todo en cuestiones tecnológicas, como que el tiempo sí, ahora es mucho más ligero y las cosas, los procesos ocurren con mayor ligereza. Lo que no veíamos en las generaciones anteriores, donde los tiempos eran un poco más distantes, si cabe el término, y también la gente pensaba distinto. Yo creo más bien que existen diferentes momentos históricos en la historia de la humanidad. Diferentes escenarios. En escenarios, en culturas distintas, con procesos de materialización complicados, pero diferentes. Y desde luego,
eso ha hecho que nosotros quizá con un poco de morbo inclusive, se crea que las generaciones anteriores no hicimos mucho por los nuevos tiempos que estamos viviendo. Pero yo tengo la impresión de que eso puede ser un error histórico realmente complicado, porque dejaríamos de reconocer todo el gran apoyo que dio la educación, no solamente a nuestro país, en el mundo entero. Lo que está claro hasta ahora es de que, por ejemplo, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología son acciones humanas, de gente que se ha preparado, que se ha educado, que ha logrado obtener conocimientos, habilidades, visiones distintas de la vida, y que sin embargo ha construido lo que hasta ahora tenemos. A veces lo que yo siento es que al no haber una idea clara de la evolución de los procesos, corremos el riesgo de hacer apreciaciones no tan adecuadas a lo que ha significado en realidad el pasado como proceso a través del cual se sentaron una serie de bases de lo que tenemos ahora. Dialécticamente se dice que no hay nada nuevo que niegue formas anteriores de existencia. Ya. Entonces, yo tengo, una vez más, repito, la impresión de que en ese sentido estamos errando. Yo creo en momentos históricos distintos, momentos históricos que van evolucionando, que van creciendo. Algunas veces he puesto yo de ejemplo en nuestras clases en la universidad, cuando la fábrica Ford en Estados Unidos creó el primer automóvil, ¿sí?, que es el modelo G. Ese primer automóvil corría a 40 kilómetros por hora. Ya. Pero tú ves ahora un tacómetro de un auto contemporáneo de uso común, de uso doméstico, tienes hasta 200 kilómetros por hora, 240,000 kilómetros por hora. Eso significa entonces de que ahí se percibe también la evolución en las cuestiones que manejamos, los instrumentos que utilizamos y desde luego también nuestras propias estructuras mentales, nuestras formas de vida, nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de subjetivar y objetivar las cosas han cambiado significativamente. Yo no creo tanto en el fracaso de la educación, yo lo que creo es que había una educación distinta, orientada a propósitos también distintos, según los momentos históricos, según las épocas, según los tiempos en los que nos ha tocado vivir. ¿Sí? Esto yo creo que en la percepción de la gente está absolutamente claro. Pero lo que a veces erramos es al tratar de hacer valoraciones de cómo son las cosas al amparo de las formas de vida actuales, y ese sí realmente es un error. Porque nos sorprendió el Internet, nos sorprendieron las redes, la tecnología. Algunas personas son pesimistas y dicen, bueno, es que el estar en una pantalla muchas horas atrofia el cerebro, ¿no? Ya porque esa neuroplasticidad se logra leyendo, reflexionando, conversando y no esclavizado de una pantalla. Entonces eso hay que regular de alguna manera. Existen investigaciones bastante preocupantes en ese sentido. Se estima que en los últimos años, al menos en los últimos 8 o 10 años, ya con el uso intensivo de tecnología, el deterioro cognitivo en estudiantes, de uso frecuente de recursos tecnológicos, ciertamente que el deterioro cognitivo es entre el 20 y el 30%, están hablando. Es alto. Lo que es considerable, ¿no? Y eso no solamente genera el número para la estadística. Lo que hay que considerar de que eso genera enormes preocupaciones para el futuro de la humanidad. Porque a la larga,
¿sí? Al no haber un desarrollo cognitivo adecuado y suficiente, se va a comenzar a generar algo que en la literatura también ya se ha comenzado a hablar, que es la llamada, sí, deuda cognitiva de las generaciones de hoy. Imaginemos qué va a pasar con nuestros jóvenes que hoy tienen 20 años hasta el 2050. Hasta el 2050, sí, ellos, sí, habrán llegado a un momento donde la realidad será completamente distinta, pero sin las herramientas necesarias que pudieron haber aprendido hoy. Entonces, este es un gran problema para la humanidad. La famosa deuda cognitiva que ahora mismo, incluso con la tecnología que tenemos, se está comenzando a cuestionar muy fuertemente y se están tomando medidas para que, a propósito del uso intensivo de inteligencia artificial, se comience a trabajar inteligencia artificial, pero con un fuerte componente pedagógico de teoría crítica. Como una herramienta, ¿no? O sea, una herramienta que en cierta manera ayude a contener muchas cosas que puede hacer la IA, si es que los seres humanos no seguimos controlando la IA. Entonces, siempre también nosotros venimos recalcando en la idea de que la IA ahora es una especie de un copiloto, ¿sí? De un piloto que tenemos que seguir siendo los seres humanos. Claro. En el caso educativo, los docentes tenemos que seguir siendo copilotos de los procesos de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional, de la gestión de la administración del conocimiento, ¿sí? Y que la IA tendrá que seguir siendo, sí, un copiloto útil, muy útil, por cierto, porque hay que reconocer de que la tecnología nos ha dado inmensas posibilidades de avanzar rápido con estas preocupaciones. Sin embargo, la tecnología no deja de ser una preocupación también para el mundo. Sí, porque mira, a nivel mundial hay universidades que están preocupadas en esta situación de la inteligencia artificial. Se prepara ya maestrías, doctorados, tomando como referencia, por ejemplo, al brasileño Paulo Freire, ¿no? Todo lo que A un es teoría francés crítica. como Edgar Morin, al suizo Jean Piaget, para que, como dice Paulo Freire, bueno, la educación no va a cambiar el mundo, pero la educación sí va a cambiar a la persona que va a cambiar el mundo. ¿Entiendes? Entonces, es educación liberadora versus la educación bancaria, de recepción de conocimientos. Y Edgar Morin propone, en cambio, el pensamiento complejo. Entonces, mira cómo van ya preparando a las personas con estos pilares, esos referentes, como es Paulo Freire, Edgar Morin y Jean Piaget. De acuerdo, ahora mismo hay algunas teorías que configuran, llamémosle, el nuevo pensamiento, que aparentemente es el que ha dado lugar a todo lo que ocurre en las sociedades. Hoy se habla de que nosotros vivimos en una sociedad de la incertidumbre, por ejemplo, y pareciera que es así. Nada podemos creer de que se va a mantener de aquí a mañana. Sí. La incertidumbre es una cosa que nos debe preocupar. Otra cosa es la incerteza. No tenemos tampoco certezas de las cosas. Lo que creemos que hoy es así, posiblemente el siguiente mes ya no sea. La complejidad es el tercer elemento que caracteriza a la sociedad contemporánea, dice, y la volatilidad. Imagínate, ¿sí? Estamos hablando de incerteza, de incertidumbre, de complejidad, de volatilidad. Esta es la sociedad de hoy.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde la perspectiva de los maestros? Un poco, ¿sí? Aproximarnos a esa realidad, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos como analfabetos digitales, ¿sí? Y la alfabetización digital se está convirtiendo en una de las teorías más importantes para la sociedad contemporánea, porque además, por desgracia, la tecnología es tan útil ahora hasta para saber cómo está nuestra familia. Sí. Y en tiempo real. Sí. Recuerda que por allá en nuestros tiempos, sí, las mejores formas de comunicarse a través de una carta. Claro. Sí, que una carta dentro del país nada más demoraba una semana, 10 días hasta que le llegue a la otra persona, ¿no? O sea, pero eso ocurrió en momentos en que no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Videollamadas. Entonces, ahí lo que nos queda, yo veo que a propósito de los maestros, sí, es quizá subirnos al bonji, decíamos en el Brasil. Subirse al bonji es subirse al tren. Al tren. Porque si no nos subimos al tren, corremos el riesgo de quedarnos en la estación. Y con todo maletas, ¿no? A esperar. A esperar. A ver cuándo, cuándo llega posiblemente el próximo. Uh-huh. Ante eso hay muchas cosas importantes que vienen ocurriendo en el ámbito educativo en cuestión de desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, sí, las nuevas tecnologías dicen que sí, la educación de hoy ya no está centrada en la enseñanza, sino en el aprendizaje de los chicos. Eso, por ejemplo, es un cambio fundamental. ¿Sí? Y el cambio radica en el hecho de que hay muchos medios para aprender, pero el que aprende, de él necesitamos saber más, dar más, acompañar más. Es por eso que la figura de el docente de antes, que era el modelo, el que hay que seguir, el que tenía la palabra, del que hay que aprender, porque era un maestro, porque tenía muchos conocimientos, está cambiando muy sensiblemente a la concepción del maestro contemporáneo. El maestro contemporáneo, según algunas teorías contemporáneas también se dicen que el maestro contemporáneo tiene 3 características básicas. Lo primero que un maestro tiene que ser ahora arquitecto del aprendizaje de los chicos. Nosotros tenemos que diseñar lo que el chico necesita aprender, pero el que tiene que terminar aprendiendo, ojalá por sí mismo, es el chico. Un segundo elemento, ¿sí?, que se dice que nosotros debemos hacer es la curaduría de contenidos, curadores de contenido. Nosotros sí podemos ser una especie de mentores del conocimiento, o sea, estar acompañando permanentemente a los chicos, que ellos sepan que estamos ahí para poder apoyar, pero ojalá, se dice, ¿sí?, que ahora hay que orientarse fundamentalmente a generar procesos de personalización del aprendizaje en función de las capacidades, de las emociones, de los contextos en los que vive la gente. Entonces, estos son los cambios. Estas son las nuevas realidades. Pues yo te refería a estas doctorados, estas maestrías que hay, se basan justamente en Jean Piaget, que dice: el aprendizaje es un proceso constructivista, cuyos niños construyen el conocimiento interactuando con el medio. Sí, de hecho hay construcción del conocimiento. Ahora se acompaña, hay una nueva teoría que liga el constructivismo con el conectivismo. O sea, para construir conocimiento debes estar conectado. Debe estar conectado con la mentoría del docente.
Ahí es cuando se justifican el asunto de educación virtual, de educación híbrida y esas cosas. Pero también eso es un problema terrible, sobre todo en sociedades como la nuestra, donde los niveles de desigualdad son terribles, ¿sí? Y el acceso a la tecnología y a la conectividad no es de todos. Sobre todo en el sector rural, la cosa es muy complicada. Es otro mundo, es diferente. Es terriblemente distinto. Y entonces se dice de que ahora más o menos el 70% de las personas vivimos en ciudades. 70%. Que son los que estaríamos al alcance de todo lo que son desarrollos tecnológicos. Pero ¿qué pasa con los 30% de la gente que está en el campo? ¿Cómo están aprendiendo ellos? Eso es lo que se cree. No está desde nuestra visión, siempre hemos sido pensadores sociales, preocupados por lo que ocurre con la sociedad, con el mundo. A nosotros particularmente nos preocupa eso. Y eso no va a permitir que se cumpla lo que se planteó en las Naciones Unidas desde el 2015 en la famosa educación para todos. Y recuerda de que eso luego se dijo educación para toda la vida. Entonces, de que ahora la educación debe llegar a todos y hasta cuando muramos. Hasta cuando morimos, ¿no? Entonces, en esas condiciones, en esos presupuestos, ¿sí? Tenemos que nosotros ubicarnos a ver si es que realmente en países como los nuestros eso será posible algún día, ¿no? Por eso es que en esta situación de incertidumbre, porque están pasando cosas que nunca han pasado, hay que profundizar en estas estrategias educativas para el aprendizaje. Sí, de hecho. Claro, porque ahora lo que nosotros buscaríamos es una especie de preparación para encontrar los mejores recursos, ¿sí? Los mejores recursos, incluidos dentro de los recursos, las nuevas plataformas, ¿sí? Las nuevas aplicaciones, ¿sí? Las nuevas formas, las nuevas metodologías a través de las cuales se puede enseñar. Inclusive ahora hay especialidades de nivel superior, ¿sí? Que están formando profesionales básicamente para generación de recursos tecnológicos para la educación. Solamente recursos. Y la gran ventaja de todo eso es que ya existen algunas herramientas, sobre todo de IA, con las cuales se puede llegar a hacer prácticamente una educación casi personalizada, con acompañamiento de herramientas de IA. Porque no solamente es lo que nosotros conocemos a veces, hay muchos otros procesos sumamente interesantes. Por ejemplo, hoy existen procesos de IA que nos ayudan a automatizar cosas que se hace con regularidad y que ahora mismo lo hacemos los humanos. Pero si automatizáramos, los humanos nos ahorraríamos un montón de tiempo para dejar de hacer eso. Por ejemplo, matrículas en la universidad. Las matrículas ya no tienen que hacer las personas, solamente cuestión de tener unos muy buenos sistemas. Hacer seguimientos estudiantiles, puede hacer seguimientos con herramientas de IA. Y lo mismo evaluación, ¿sí? Las evaluaciones. Hoy también existen otras herramientas fundamentales para planificar. Julio Miguel, piensa antes nosotros para hacer un sílabo que llamábamos. Nos podíamos tomar hasta meses, hasta investigar, hasta definir contenidos, hoy yo me siento en 15 minutos puedo tener un sílabo, ¿no? Ya, entonces, esto ayuda mucho, nos ayuda a ganar tiempo, ¿sí? Pero también generan muchas otras preocupaciones. Muchas otras preocupaciones. Hay también enfoques muy críticos sobre el tema, ¿no? Porque la educación tiene que propender a una transformación personal para que se dé una transformación social. De hecho, o sea, si no hay transformación personal, no puede haber transformación social. Sí, y otra cosa que a mí me parece a propósito de la transformación social, que es otro sacrificio que está ocurriendo en educación.
estamos perdiendo la inmensa riqueza que tiene el aprendizaje colectivo. De una u otra manera, cuando nosotros interactuamos dentro de determinados grupos, ¿sí?, nosotros aprendemos cosas del grupo. Claro. Mientras que ahora la educación contemporánea está tendiendo de una manera muy fuerte a la personalización del aprendizaje. Entonces, lo que se quiere ahora es de que los propios chicos lleguen a una especie de autosuficiencia, pero desde la posición personal se está sacrificando todo aquello que antes aprendíamos colectivamente y que tenía enormes ventajas sociales. El hecho de que se pueda un grupo no solamente aprender juntos, sino interactuar juntos, ¿sí?, pensar juntos, desarrollar emociones juntos. Eso ya prácticamente casi no es posible, ¿sí?, en las actuales circunstancias. Yo digo a veces posiblemente sea porque nosotros que ya somos personas de edad seguimos creyendo de que los modelos educativos tienen que estar centrados en la orientación de un docente. Todavía seguimos creyendo de que la única forma de educar es a partir de la figura del docente. No es así. ¿No es así? No es así. Ahora hay muchos chicos, y a mí me parece, los mejores sistemas educativos del mundo son aquellos que tienen instituciones autónomas inclusive, sí, dentro de los mismos estados. El Estado lo único que alcanza a hacer son unas regulaciones generales, pero la autonomía puede llevar a una institución a llegar a altos niveles de calidad, sin que necesariamente esos niveles de calidad sean los que están determinados por el Estado. Aquí en nuestra ley de educación superior también algo se intentó hacer en ese sentido en la reforma del 2018. En la reforma del 2018, cuando se les elevó, por ejemplo, a los institutos técnicos y tecnológicos a la categoría de instituciones de educación superior, sí, con posibilidad de emitir títulos de tercer nivel, ¿sí?, se puso una figura adicional para los institutos. No solamente la acreditación que hace el organismo acreditador, que es el CASES. Hay un siguiente paso que puede dar un instituto por voluntad propia, que se llama la cualificación. Y la cualificación no es sino un nivel por encima de la acreditación, que te pone en una mejor condición de calidad. Muchos de los institutos aquí en el país están trabajando por eso también, ¿no?, por lograr cualificación. Y buscar un pensamiento crítico también. Bueno, lo del ¿cierto? pensamiento crítico yo creo que tiene que seguir siendo una especie de el factor sine qua non, como suelen decir, Claro, claro. un factor sin el cual no puede haber una educación realmente transformadora, una educación que todavía mantenga los matices anteriores, una educación que sirva no solamente para dar conocimiento, sino para dotar de capacidades suficientes a la gente, para que pueda hacer incidencias sociales, para que haga algo que algunos también técnicamente les llamamos una especie de intervenciones sociales, pero al amparo de procesos cognitivos reflexivos. O sea, nosotros seguimos luchando por eso, porque no es que hemos dejado de pensar lo que ha sido a lo largo también de nuestra existencia una especie de amparos conceptuales, metodológicos, ideológicos, de lo que queremos que también siga siendo una sociedad como la nuestra, buscando igualdad, buscando romper esos esquemas de dominación de determinados sectores, buscando oportunidades para todos, buscando de que todas las personas ejerzan este derecho de la educación que, a más de la dignidad humana, yo considero que son los elementos más importantes que pudo haber dado el mundo a la humanidad, ¿sí?
hacer como un proceso de obligatoriedad de los gobiernos, como efecto de la responsabilidad de un Estado. Sí. Entonces, no hemos perdido nosotros ese sentido ideológico de demandar, de reclamar, ese pensamiento, sí, a veces contradictorio contra los poderes establecidos. Tienen esas razones también, ¿no? Porque a veces desde el mundo del capital, sobre todo, no se alcanza a ver con precisión, sí, aquello para lo que en realidad debe servir la educación en un país. Y para lo que debe servir es para darle a una persona, a la sociedad, al conjunto de la sociedad, sí, más herramientas a través de las cuales pueda generar mejores formas de vida. Exacto. Sí, porque lo grave está de que se crea de que en la actual sociedad debe seguir siendo o seguirse manejando los mismos procesos estructurados desde el mundo del capital, donde hay dominantes y hay dominadores y dominados, ¿no? O sea, eso sería muy grave. La idea es de que nosotros sigamos luchando por la justicia social. Y la justicia social no solamente tiene que ver con educación, tiene que ver con género, tiene que ver con algunos otros elementos que también están siendo descuidados, como es, por ejemplo, protección social. El tema de los adultos mayores, no solamente porque nosotros seamos adultos mayores, pero es un tema que realmente ahora es de enorme preocupación. Los estados muy pocos se están ocupando de generar políticas de protección, sí, hacia las poblaciones que están envejeciendo y que, de dicho sea de paso, van a ser mucho más grandes en relación a lo que tenemos ahora. Mira, Monseñor Liganes Proaño, en los textos que editamos aquí en Corporación Inaugura, dice: entiendo que la educación, para llamarse tal, debe atender no solo a la inteligencia y a la memoria, sino también, y con mayor importancia, al corazón y a los sentimientos y a todo lo que es del hombre. Qué maravilla, qué bonito, ¿sí? Monseñor Leonidas Eso Proaño. es, La educación no es neutra, la educación es, lo de Paulo Freire, es liberadora. Es liberadora, claro. Es liberadora de que de las estructuras impuestas desde intereses que no son nuestros, ¿no? Desde intereses que no son nuestros. Entonces la lucha continúa, Julio Miguel. Ahí seguimos adaptándonos a muchas cosas, que es otra cosa de la que se habla ahora. Hay unas llamadas pedagogías adaptativas. Sí, y las pedagogías adaptativas son las pedagogías que nos van a permitir de que entremos al mundo para dejar de verlo de lejos, y entrar a continuar haciendo luchas internas también por nuestros propósitos ideológicos. No tenemos otra opción, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Imagínate, hace 470 años antes de Cristo, Sócrates decía: solo hay un bien, es el conocimiento, la sabiduría, y hay un mal, la ignorancia. La ignorancia, claro. Sí, el tema, eso es lo que nos anima, ¿no? Nos ha animado siempre a tratar de salir de esas situaciones que son muy críticas para las sociedades. ¿Sí? Es por eso que también alguien decía que no es preciso solamente sacar, ¿sí?, de la ignorancia a aquellos que son ignorantes. Es necesario también sacar de la ignorancia a aquellos que creen que saben todo. Y es una opción muy fuerte, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que sabe todo, pero bordea todavía dentro de niveles de ignorancia, porque pueden saber todo de cuestiones muy particulares, pero la ignorancia tiene también un enorme componente social. Tú me haces acuerdo de dos psicólogos en el 1925, Dunning-Kruger, son dos psicólogos. Yeah. Dunning-Kruger. Ser ignorante de tu ignorancia. Es ignorancia. Hay personas que no reconocen su ignorancia, ¿no? Y desconocen
la sabiduría de otra persona. El síndrome de Dunning-Kruger. Mario, yo quiero agradecerte, es interesante conversar contigo. Un mensaje final para este Día del Maestro ecuatoriano, 13 de abril, como recuerdo a Juan Montalvo. Solamente quizá nuestros colegas, porque a lo largo nuestro oficio, a lo largo de la vida ha sido ser maestros, ¿no? Yo quisiera solamente que recordemos que donde termina de consolidarse la idea de un gremio de maestros, como el que tenemos ahora, aun cuando un poco caído en desgracia, pero el gremio de maestros que comenzó a hacer luchas sociales por el bien, no solamente del gremio, sino de toda la sociedad. Se inspiró en la Revolución Juliana del 25, ¿no? Y recuerda que la Revolución Juliana del 25 era una clara confrontación contra los poderes establecidos, ¿sí? Y creo que los docentes eso todavía mantenemos la idea, la necesidad de continuar luchando contra aquello que creemos, sí, que no nos permite liberarnos por completo, que permiten siendo aquellos que nos ponen mecanismos detentores para que podamos desarrollarnos. Entonces, las luchas siguen siendo no solamente con las cuestiones de artefactos tecnológicos en la educación, sino contra las propias ideas que están menoscabando lo que realmente significa educar en los tiempos contemporáneos. Desde mi perspectiva, para mí, la educación sigue siendo la principal herramienta a través de las cuales, quizá la única, ¿sí?, con la que nosotros no solamente logramos ascenso social, sino con la única que se puede ir escalando hasta llegar, ojalá, a tener mejores formas de vida y mejores sistemas sociales. Yo creo mucho en algunas teorías, sí, en algunas teorías que todavía siguen creyendo, sí, que la educación es la tarea más importante que podemos tener los seres humanos y que eso es responsabilidad de los docentes, de los maestros que a lo largo de su historia han hecho luchas importantísimas, no solamente por buscar bienes económicos, por buscar bienes materiales, han hecho luchas importantes para que los estados abran caminos para que ojalá todos nos eduquemos. Y solamente eso ya es una enorme responsabilidad que han jugado los maestros. Y que quienes todavía estamos en el escenario, porque seguimos haciendo militancia educativa, seguiremos luchando por lo que siempre hemos creído, por lo que siempre creemos que es necesario hacer. Hay muchas generaciones ávidas de conocimiento, sí, que necesitan que se conduzcan sus procesos formativos desde una perspectiva crítica. Sí, esa es nuestra escuela de formación, ese es nuestro pensamiento, ese creemos que tiene que seguir siendo la razón misma de la existencia de los docentes, de que pongamos pensamiento crítico en todas las cosas que vienen ocurriendo, sí, con el desarrollo, paralelamente al desarrollo. Pero por más desarrollos que haya, si nosotros seguimos trabajando por el pensamiento crítico, yo creo que es la mejor obra que podemos hacer. Por lo tanto, a mis queridos colegas, amigos, hay que seguir luchando. Está bien que utilicemos tecnología, que nos adaptemos a ellas, pero recuerden que inclusive utilizando tecnologías debemos trabajar con teoría crítica, con pensamiento crítico, con ideas, sí, con ideas que permitan a que la gente logre configurar personalidades que no crean que siempre deben estar al servicio de los más poderosos. Así es, que en situaciones, si estamos en una humanidad en crisis, la mirada apunta hacia las personas inteligentes como tú, que utilizan la mayéutica o método socrático para dar a luz la sabiduría y el conocimiento que reside en nosotros.
Así es, pues. Muchas gracias, Mario. Con mucho gusto. A ustedes, Mucho gracias que nos acompañan. gusto.